Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Bienvenidos a un episodio más de este podcast Bad Boys. Bienvenido Luis Marroquín, me acompaña, Carlos Rodas también está con ustedes y hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos de invitado a un amigo, a una persona que está con nosotros muy de cerca por ahí enseñándonos los domingos, y él es uno de los pastores fundadores de Iglesia Reforma, el señor Justin Burkhalter. Bien hecho con el apellido, impresionante. Burkhalter. Por ahí. Sí. Bienvenido, Justin, ¿cómo Gracias. estás? Muy bien. Un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Gracias. Bienvenido, Justin. De verdad, Gracias. qué gusto tenerte. Este es nuestro tercer episodio y para celebrar tercer episodio, hoy somos 3. Sí. Generalmente somos 2. Entonces, más para el cuarto y el quinto, así se va a ir Sí, pero multiplicando. no, cuando somos 10 no vamos Ya a no, caber. ya no difícil. vamos a caber. Bienvenido, Justin, y bienvenido, Luis. Y efectivamente, nuestro tercer episodio, estamos muy contentos y dispuestos a seguir con esto, ¿verdad, Wicho? Así es. Y, estamos súper emocionados de lo que estamos haciendo, bueno, lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Esta es la baticueva de los Bad Boys. Y recordando por qué Bad Boys, ¿verdad? Fíjate, Justin, que cuando nos dimos cuenta que no éramos los buenos de la película, sino los malos de la película, nos hizo más sentido la necesidad de un salvador. Porque si éramos los buenos, pensábamos que teníamos derecho, que teníamos un montón de cosas a nuestro favor. Cuando nos dimos cuenta que éramos los malos, comenzamos a entender la misericordia. Entonces, por eso le pusimos Bad Boys y seguimos con esa línea. Y eso nos hace entender mucho más las escrituras. Y es lo que estamos aquí cada semana compartiendo. Y no es que estemos fomentando ser malos, al contrario, sino lo que la conciencia de ser malos nos ha producido. Claro, sí, es una afirmación sumamente importante, pero hasta cierto punto contracultural, ¿verdad? Porque lo que muchos de la cultura quieren afirmar no es necesariamente que somos bad boys, sino que somos buenos, tenemos autoridad, poder, todas estas cosas. Y la verdad de la escritura yo creo que testifica otra verdad que es difícil de aceptar a veces. Sí, sí. Y fíjate que pues esto nos ha llevado a buscar a través de las escrituras qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros, porque nosotros por nuestros propios instintos, naturaleza y lo que nuestra carne pide, pues nos ha llevado siempre a lo mismo, a pecar. Entonces nos hemos preguntado, ¿y qué es lo que la Biblia dice? Y en particular nos preguntamos qué es lo que la Biblia dice de ser felices. Y en el episodio pasado hablamos de lo que no es ser feliz y vimos en la escritura lo que la escritura específicamente nos dice de que no es ser feliz. Y eso nos llevó a, bueno, ¿y qué dice la escritura de ser feliz? Y nos llevó a las bienaventuranzas. Y cómo Jesús en ese discurso, pues de su primer discurso, creo yo, público, de eso vos nos vas a enseñar más hoy. No sé. Hoy venís a corregirnos la plana. Mucha expectativa. Si decimos algo que no es, nos podías o nos Está haces bueno, ojitos, está bueno, por favor. Igual somos los malos, entonces nos vamos a equivocar. No va a sorprender, ¿verdad? Sí. No va a sorprender. Hay un disclaimer ahí al final de Sí, somos decreto bad boys, 90, sí. 90 y algo. Todo lo que dice Luis y Carlos no se lo tienen que tomar en serio. Entonces empezamos con ese tema de las bienaventuranzas, lo que sí es. Hablamos la semana pasada de ser pobre en espíritu, entender nuestra condición de bancarrota espiritual, de necesitados de Dios, de dejar de ser autosuficientes y en absolutamente todo en la vida aprender que dependemos al 100% del Señor. Eso nos hace saber que no somos merecedores. Y como no somos merecedores, lo que Dios nos dé sea bendito, gracias, misericordia, de verdad. O sea, es de agradecer y vivir agradecidos por lo que el Señor nos dé. O sea, vivir en una condición en la cual reconocemos quiénes somos delante del Señor y lo que el Señor nos dé. Y reconocer nuestro pecado, que fue como lo que da origen a todo esto de Bad Boys, ¿verdad? O sea, reconocer nuestro pecado. Creo que por ahí vamos con el tema de las bienaventuranzas. Y la verdadera felicidad. Y el que nos toca, nosotros con Luis tenemos una discusión y con otros amigos todos los jueves previo a esta grabación, entonces de ahí sacamos el material. Me llegan. Entonces el último jueves nos tocaba Mateo 5:5 y fue tan interesante y profunda la conversación alrededor de este tema que no pasamos de un versículo que es relativamente corto, ¿verdad? Serán algunas cuantas palabras, pero nos dimos cuenta de lo necesario que era discutirlo o de lo profundo que podía ser el tema que no pasamos
no pasamos de ahí, ¿verdad? Y ese versículo de Mateo 5:5 es bienaventurados los mansos, ¿no? Sí, y esa es la pregunta que te tenemos hoy, Justin, para los miles de la audiencia. Para nuestras esposas y nuestros hijos. Sí. ¿Qué es ser manso? Porque tal vez de ahí partimos, ¿verdad? ¿Por qué bienaventurados los mansos? Entonces empecemos a pensar, ¿qué es ser manso? Justin. Sí, yo creo que obviamente la mansedumbre es una palabra, aún el ser manso no es algo que es muy común hoy en día en nuestro vocabulario y en nuestra jerga. Pero la mansedumbre tiene matices muy interesantes cuando evaluamos las diferentes palabras aún en el idioma original que se utilizan, pero a lo que apuntan no es debilidad. Yo creo que nosotros solemos a menudo asimilar la mansedumbre con la debilidad, pero no es debilidad, sino que es un poder gentil. O sea, es un poder dominado por gentileza, ¿verdad? Es este entendimiento de que no tengo que yo vivir liderando desde mi poder, desde mi autoridad, sino que yo puedo ser un siervo gentil, humilde, servicial. Todas esas diferentes palabras, yo creo que son palabras que se asocian mucho con esta idea de mansedumbre. Yo creo que la mansedumbre como tal es algo que nosotros vemos en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo manifiesta y encarna la mansedumbre. Nosotros vemos momentos de tremendo poder en la vida de Jesús, donde Él calla la tormenta, donde Él le da vuelta a las mesas, pero hay muchos momentos de extrema ternura y gentileza que Jesús tiene. Yo pienso en la mujer que tiene la enfermedad de sangre, que simplemente toca su ropa y Él dice, alguien me tocó, ¿verdad? Y la trata de hijita. Yo creo que en esos momentos nosotros estamos viendo la mansedumbre de Jesús y para mí, obviamente estamos hablando de Bad Boys, ¿verdad? Yo creo que lo interesante de hablar de la mansedumbre es específicamente cuando lo pensamos dentro de la masculinidad como tal, porque no suele ser la gentileza, esa ternura, no suele ser algo que nosotros asociamos con el ser hombre, con la hombría. Nosotros usualmente diríamos que eso es para las mujeres, ¿verdad? Eso es para los hombres débiles, o otras palabras utilizarían, ¿verdad? Algunos que no, que son más Aquí la puedes decir. Para bad boys, ¿verdad? Pero yo creo que la gentileza, o sea, eso nos completa una imagen de la masculinidad que es mucho más robusta y parecida a la masculinidad que vivía Jesús en ese sentido. Nosotros, como les conté, el día que platicamos con Luis de esto y decían que es ser manso, y yo le decía el clásico dicho que decimos aquí en Guate, hay que ser manso pero no menso. y asociamos esa mansedumbre con ser dóciles, con ser calladitos, con hacernos a un lado. Vos decías que el origen de la palabra realmente no es eso, y es parte de lo que encontramos. No sé cómo se pronuncian, pero los orígenes griegos era prautos o praus, una cosa así, y en hebreo era anau o anaui. Y no es debilidad y no es, no es una gentileza de hacerte un lado. Al contrario, es tener el control suficiente para poder servir a la gente y para poder hacer lo que te toca frente al servicio de la gente. Y cuando yo entendí eso, antes de entrar al tema con Luis y de este estudio, me hizo un clic totalmente distinto, porque a uno de hombre, si le piden que sea manso, no dicen, no, ¿cómo va a ser manso? ¿Qué quieres? ¿Que me haga un lado, que me quede callado? Eso no es ser hombre. Pero cuando uno entiende la mansedumbre como tener el control suficiente para servir y para realmente quitar tu autoimportancia y darle importancia al otro, eso requiere fortaleza. Sí. Seguro. Y la Biblia nos da 2 ejemplos claros de hombres mansos. En el Antiguo Testamento habla de Moisés. En Números, y dice, no había un hombre más manso en la tierra. Y después de todo lo que él pasó, que tuvo que dirigir a su pueblo durante tantos años, eso requirió de mucha mansedumbre, y que no fue hacerse a un lado, fue realmente servirlos y tener la fortaleza de sacrificarse por ellos. Y el mejor ejemplo, ya lo dijo Justin, es Jesús, que yo creo que si no hubiera sido por esa mansedumbre, no hubiera hecho el sacrificio o no hubiera sido el sacrificio como lo conocemos hoy en día. Entonces, interesante porque sí, la mansedumbre no es lo que hoy en día el diccionario nos dice que es la mansedumbre. La mansedumbre espiritual y que está en la Biblia es una cosa totalmente distinta, y creo que por ahí deberíamos de entender para que nos haga sentido, ¿no? O poder bajo control. En resumen, ¿verdad? O así lo entiendo yo, poder bajo control. Hace años, bueno, el año pasado,
todavía tenía yo a mi perrita. Mi perrita pues se creció con nosotros y tenía la capacidad de desarmar un hueso. Le dabas un hueso y lo desarmaba. Y desarmar no solo un hueso, podía desarmar lo que quisiera con sus dientes. Pero, ¿sabes qué? Yo jugaba con ella y cuando ella mordía mi mano, no lo hacía con la intensidad que podía hacerlo con otras cosas. Me enseñó mi perrita de esa posibilidad de poder controlar la fuerza que tenía en sus mandíbulas. Y me enseñó para mí, porque probablemente tenemos la fuerza de hacer un montón de cosas más, pero el saber dominarlo, el saber controlarlo, es como entiendo la mansedumbre. Sí. No sé si entiendo bien. Sí, yo creo que va por ese camino y yo creo que sí incluye este aspecto sí de gentileza, pero yo creo que a lo que apunta eso es la persona no mansa es la persona que no dimensiona los efectos de su poder descontrolado. Y yo creo que sinceramente muchas veces para los hombres nosotros no dimensionamos el poder que nosotros manejamos, ¿verdad? Y ni me refiero necesariamente a que somos unos prepotentes que quieren mandar en todo lugar, pero el simple hecho, yo tengo 3 hijas, ¿verdad? Anoche, 9:30, 10 de la noche, yo me acuesto a esa hora, puro gringo, que me duermo bien temprano, ¿verdad? Y entra mi hija y lo primero que yo digo es, deberías tener una buena razón para haber entrado. En ese momento yo estoy demostrando mi poder. Ella, obviamente, hay un desbalance de poder en esta relación. Y yo, en vez de ser manso en ese momento, la estoy recordando de que aquí en esta relación yo tengo el poder y deberías tú estar consciente de ese poder a la hora de tomar estas decisiones. Lo que yo hice no fue ser manso, sino que fue intimidarla. Y yo creo que esas son las maneras en las que... Ahora, eso se puede extrapolar a un montón de diferentes situaciones en nuestras empresas. Cuando nosotros tenemos cierta responsabilidad o tenemos empleados quienes están ahí, la manera en la que nosotros les hablamos, la manera en la que nosotros exigimos resultados, la forma en la que nosotros aún utilizamos recursos y dinero tanto para manipular como para impulsar. Hay un montón de fuentes de poder que muchos de nosotros tenemos que en muchos casos no estamos conscientes de los efectos en las otras personas de cómo es que nosotros usamos nuestro poder. Entonces yo creo que gentileza apunta a decir, yo estoy en una situación donde yo no necesito recordarle a esta persona de mi poder. Mi poder está bajo control. Yo puedo ser gentil con esta persona y no necesito ser que mi tarjeta de presentación sea... Yo aquí soy el grande, ¿verdad? Yo soy el macho. Sí, yo soy el macho, el que manda. sos. Exacto, sí. Fíjate que ahorita que dijiste es el poder con los empleados, con los colaboradores. Me pasó la semana pasada. Yo aquí no vengo por santo, sino por malo. Me pasó la semana pasada. Yo tengo un equipo de trabajo y yo necesitaba unos resultados para un día. Y comencé a exigirlos y no estaban. Entonces me molesté e hice ver mi molestia. No solo me molesté, sino la hice ver. Y la hice ver haciendo sentir mal a alguien. Porque dije yo, bueno, que aprenda, ¿verdad? Entonces te imaginas, o sea, eso justamente es todo lo contrario a lo que estamos hablando de la mansedumbre. Cuando me di cuenta, o sea, estaba yo creando un clima en la oficina muy malo. Yo no estaba bien, la otra persona no estaba bien, el resto se daban cuenta que las cosas no estaban bien. Entonces, de verdad que se comenzó a descomponer todo hasta que esa mañana yo de verdad hablé con Dios y Dios me puso en mi lugar. Bájale 2 rayitas o 3 y comenzá de 0. Y justamente esa mañana, cuando llegué, cambié el chip. Comencé a hablar diferente. Comencé, en lugar de exigir, a gestionar. A escuchar. A entender. A ayudar. A dirigir. Y mira, todo cambió. En una mañana le dimos vuelta a todo. O sea, solo el hecho de ser manso. No ejercer la autoridad que tengo sobre mi equipo, sino
comenzar a ayudar a mi equipo a que me diera el resultado que al final nos convenía a todos. Entonces, es parte de poder uno aprender a manejar este tema de la mansedumbre. Sí. Ahora, Justin, ¿por qué dichosos? ¿Por qué bienaventurados? O sea, no quiero sobreentenderlo, no quiero que la gente lo sobreentienda, pero ¿por qué el Señor habrá dicho que somos bienaventurados, dichosos, felices? Los que practicamos o los que podemos llegar a experimentar esto de la mansedumbre. Pues yo creo que hay algunas razones muy prácticas, como la que recién explicaste, ¿verdad? O sea, yo creo que hasta cierto punto la mansedumbre, si simplemente lo queremos ver desde un lente utilitario, la mansedumbre nos sirve a menudo para obtener mejores resultados que ejercer. O sea, ninguno de nosotros ha respondido bien a un liderazgo autoritario y tóxico, ¿verdad? O sea, no respondemos a eso. Pero yo creo que dentro del contexto de lo que Jesús está diciendo, el punto realmente es que hay un diseño, hay una estructura natural que Dios ha integrado dentro del mundo y dentro de la vida humana. Y que cuando nosotros nos adaptamos, nos acoplamos a la estructura que Dios ha dado, nosotros funcionamos y operamos precisamente como deberíamos operar. Y vamos a nosotros florecer, vamos a de verdad ser felices, ¿verdad? Yo pienso tal vez en cualquier tecnología que nosotros tengamos. Hay una forma en la que el diseñador de esa tecnología estructuró esa tecnología para que funcionara a su más alto nivel. Y cualquier uso fuera o que tergiversa el uso que fue estructurado por este diseñador va a impedir, va a apagar el uso idóneo de esa tecnología. Y yo creo que lo mismo es cierto con los seres humanos. Nosotros fuimos diseñados, fuimos estructurados por Dios y Él ha establecido, ha escrito una ley sobre nuestros corazones que es la manera idónea en la que nosotros deberíamos vivir esta vida, ¿verdad? Y realmente la premisa entera a lo largo del Sermón del Monte es esta idea de que hay dos maneras en las que tú puedes vivir la vida. Puedes vivir la vida acorde a la estructura y el diseño que Dios ha hecho, o puedes intentar irte por tu propio camino, ¿verdad? Y Jesús termina diciendo, el que sigue mis palabras construye su casa sobre la roca. El que las ignora, su casa está construida sobre la arena, ¿verdad? Entonces yo creo que la felicidad viene... Es una felicidad muy a largo plazo, ¿verdad? Yo no creo que necesariamente significa que hoy fui manso y me llenó mi cerebro de dopamina, ¿verdad? Y estuve sonriendo todo el día. O sea, yo no creo que necesariamente a eso se refiere, sino que de verdad habrá un gozo y una satisfacción profunda a lo largo de nuestra vida cuando nuestra postura manifiesta estas bienaventuranzas y manifiesta este estilo de vida a comparación a una vida que busca simplemente armarlo por sí mismo. Y nosotros hablábamos de qué realmente significaba cuando dice bienaventurado, ¿no? Y está esta raíz de la palabra Macario y toda esa explicación. Pero coincidíamos en que es una felicidad profunda que no se va. Y es independiente del contexto del momento, ¿verdad? Seguramente vos la pasaste mal la semana pasada con lo que te pasó en tu trabajo, vos con tus hijas ayer que no te dejaban dormir, y eso pues está bien, nos puede pasar. Pero al final del día, al final de la semana, sabes que la paz que te da esa felicidad profunda no se va a quitar, ¿verdad? Vos por nada del mundo. Por eso es que bienaventurado el pobre en espíritu, y por eso es que es bienaventurado el manso, ¿verdad? Porque aunque en este momento no lo sintas, pero definitivamente Dios va a colocar en ti una felicidad que no se va a ir por nada de este mundo, ¿verdad? Y recordar que Jesús dijo en Mateo 11, 28, si nos toman la 28 es, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, y Él nos lo enseñó realmente. O sea, Él tenía todo el poder de destruir el mundo y rehacerlo con el poder de su palabra. Y sin embargo, el Señor mantuvo ese poder bajo control para enseñarnos esto. O sea, cómo vivir una vida conforme a sus propósitos, conforme a su palabra, aunque tengamos la capacidad de hacer un montón de cosas más, como el Señor nos lo mostró. Sí, yo creo que lo interesante, aún si nosotros pensamos en nuestros dos ejemplos,
Jesús inicia esos versículos diciendo, vengan a mí los que están cargados y afligidos, y yo les daré descanso. Así es. Y yo creo que lo interesante es que en esos momentos, cuando nosotros somos tentados a ejercer nuestro poder sobre otro ser humano, a menudo eso se trata más de la carga que nosotros llevamos que de lo que esa persona realmente está haciendo. Totalmente. Ese momento es más un reflejo de mi aflicción, de mis frustraciones y de mi enojo que la falta de trabajo de esta persona o de mi hija querer venir y contarme algo que vio en alguna película de Star Wars. O sea, es un espejo en ese momento. Y yo creo que eso es interesante de la invitación de Jesús en ese versículo, porque él está diciendo, mira, probablemente en ese momento, Luis, estabas cargado y afligido y escogimos la manera de vivir que no se parece a su reino. Cuando la manera de vivir que parece a su reino es recibir la invitación de venir ante Él y que Él nos instruya y nosotros podamos aprender cómo luce vivir esta mansedumbre, ¿verdad? Sí, sí. En palabras que sabe muy bien Carlos, el temor lleva a la ira y la ira al lado oscuro. Aquí somos medio fanáticos de Star Wars. Me llegan, caballeros. Ahí te vamos a enseñar la colección. Buenísimo. Este episodio. Pero fíjate que eso que acabas de decir, justamente después de eso, Jesús dice que tomemos su yugo, que es ligero. Y yo como lo entiendo, y hoy nos vas a explicar, Justin, es mira, en lugar de estar cargado con eso, venite mejor conmigo y vamos juntos en mi camino, en lugar de ir tú solo por el tuyo. Porque termina diciendo, y encontrarás descanso para tu alma. Justamente el versículo 30, si no estoy mal, así termina. Y te imaginas ese disfrute de tener paz en tu alma. O sea, que terminaste el episodio del día con paz en tu alma. No te quedaste incómodo con tu esposa, con tu hija, con tus trabajadores. Porque yo te digo, muchas veces, y vos lo dijiste, las frustraciones de uno, el enojo de uno, el de haber tenido un día tal vez no tan bueno, lo vas a descargar con alguien que no se lo merecía, que no tiene la culpa, que en la mayoría de los casos es tu esposa. Nosotros como hombres, pues, o sea, bad boys. Mi esposa no. Tu esposa no. ¿Oíste, mi amor? No, la mía sí ha sido víctima, te voy a decir, de muchas veces, de mis frustraciones, de mi enojo, de cosas que yo he vivido, ¿verdad? Y mi esposa me dice muchas veces, mira, yo te he visto de muchas formas, pero la peor es verte frustrado, me dice. Y es cierto, porque uno con sus emociones podés actuar como que estuvieses en un estado de ebriedad. O sea, no controlas tu carácter, no controlas tu manera de tratar a las demás personas. Y la pregunta del millón, Justin, ¿cómo? ¿Cómo se adquiere? ¿Dónde conseguís la mansedumbre? ¿Dónde la venden? ¿Dónde la venden? Sí, cabal. Yo creo que precisamente nace de... podríamos partir precisamente de ese versículo Mateo 11, ¿verdad? Cuando Jesús habla de que tomes mi yugo, ¿verdad? El yugo, cuando nosotros pensamos en esos tiempos, el yugo tenía un doble sentido. El yugo era un mecanismo que se ponía sobre dos vacas o algo así, ¿verdad? Que empujaban y se utilizaba para jalar lo que sea. En muchos casos era alguna herramienta agrícola que utilizaban. Entonces, pero eran dos los que se ponían, uno de un lado y uno del otro lado, y así jalaban y se conectaba la carreta o lo que sea que estaba ahí atrás para jalarlo. Eso era uno de los sentidos de yugo. Pero también los fariseos utilizaban esa palabra yugo para hablar de su enseñanza, ¿verdad? Entonces, la idea era que te estabas yugando, te estabas ligando con este fariseo junto con su enseñanza, ¿verdad? Y los fariseos, obviamente, bueno, los rabís, perdón, no fariseos, los rabís, pero muchos de los rabís, obviamente, vivían bajo una ley. Uno es la ley judía, bajo el antiguo pacto, que era muchas demandas, pero no solo eso, obviamente, por tradición judía y por muchos años de desarrollo habían creado un montón de leyes adicionales para asegurar que ni te acercaras a quebrar las leyes originales. Entonces, esos yugos eran una tremenda carga. Entonces Jesús llega y él dice, te invito a que vengas conmigo. Mi yugo es ligero.
¿Por qué será que su yugo es ligero? Porque si nosotros leemos el Sermón del Monte, decimos que quiere que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos. O sea, eso no parece ser tan ligero. Pero yo creo que me atrevería a decir que la razón por la que su yugo es ligero es porque Él lo está cargando. O sea, estamos yugados con Él. Entonces, yo creo que el cómo es que nosotros nos unimos en fe a Cristo Jesús. La palabra que nosotros vemos a lo largo del Antiguo Testamento es esta idea de ser unidos con Él, de esta unión con Cristo. Y vemos libro de Colosenses, libro de Efesios, libro de Filipenses, esta idea de estar en Cristo. Entonces yo creo que la única forma, nosotros no obtenemos mansedumbre simplemente pensando mañana voy a ser manso, voy a ser manso, voy a ser manso, voy a ser... O sea, no funciona así. Sino que yo creo que es por Dios que Él obre en nosotros para unirnos con Cristo mediante nuestra fe. Y esa es una relación mística y sobrenatural que no entendemos en su totalidad, pero que mediante esa unión Dios empieza a obrar en lo profundo de nuestro ser. Partes que ni vemos, ni a menudo estamos conscientes. Y Él empieza a desatar y desamarrar todas aquellas cosas que no se asemejan a su reino, que no se asemejan a su yugo. Y Él empieza a reconstruir en nosotros deseos que son conforme a su reino. Y yo creo que eso sucede en la medida que nosotros cultivamos nuestro caminar con Él. Que a final de cuentas, el cómo no es una serie de pasos que nosotros deberíamos tomar, sino que es una persona que nosotros deberíamos conocer y que nosotros vivimos en dependencia de Él, cultivando intimidad y un caminar con Él. Y en la medida que lo conocemos a Él más, nos parecemos a Él más. Y Él va obrando eso en nosotros. Sí, yo creo que ese es un tema recurrente en lo que hemos platicado en los últimos 2 episodios, que no depende de nosotros. Bromeamos con Luis de que la gente iba que quería saber cuál era la verdadera receta para la felicidad y este no era el lugar para aprenderla porque no la tenemos. Lo que sí sabemos es de que no depende de nosotros, depende enteramente de Él, ¿no? Y me gustaría agregar un elemento más que está en Gálatas 5, 22, ¿sí? Que son los frutos del Espíritu, ¿no? Y uno de ellos es la mansedumbre. Y los frutos del Espíritu ni los haces vos, ni los compras vos, ni vienen de un día para otro, sino que es un constante caminar con Jesús, de tus disciplinas espirituales, de tu realmente querer parecerte a ese varón perfecto. No va a pasar de la noche a la mañana. Lo que sí podemos hacer en términos prácticos es tratar de lograr eso cuando nos vemos confrontados con esas oportunidades de ser mansos. Vos decías lo de las esposas. Cuando yo me casé hace 14 años, nos dijo el pastor, la persona que más les va a herir a ustedes en su vida es su cónyuge, su esposa o su esposo. Y no es porque sean malas personas, sino es porque pasan tanto tiempo juntos que las oportunidades de que eso suceda son bastante altas, ¿no? Y yo creo que esa es una oportunidad para que uno practique la mansedumbre, ¿no? Para esos momentos donde uno dice, ay, hoy sí me desquito, o hoy sí me las va a pagar, o hoy sí no aguanto. En términos prácticos, si bien no va a depender de tus fuerzas, sí puedes tratar de ejercitar ese autocontrol y empezar a buscar esa mansedumbre. No va a ser por tus fuerzas, va a ser porque dependes enteramente de Dios. Y yo creo que eso es una buena aclaración, porque esto no quiere decir que no hay esfuerzo, ¿verdad? O sea, por supuesto que hay esfuerzo, pero no es nuestro esfuerzo lo que produce estas cualidades, ¿verdad? Y yo creo que cuando nos esforzamos y nosotros vemos que lo logramos, la mayor tentación es decir, bueno, Dios, ¿sabes qué? Aquí, si quieres tú encárgate de otras personas, porque aquí tengo las cosas bajo control, ¿verdad? Se resolvió. Sí, se resolvió. Yo creo que el punto es cuando nosotros nos esforzamos y vemos, dije, respondí con mansedumbre. Eso es un momento para decir, Dios, tú estás aquí en mí, obviamente, porque yo soy un bad boy. No hay ninguna esperanza de que yo pueda haber producido esto. Si eso sucedió, ha de haber sido porque tu espíritu está obrando en mí y está ejerciendo su dominio y su gobierno sobre mi vida. Gracias y gloria a ti porque yo respondí con mansedumbre. Y lo que decías, Justin, me recordó Juan 15. Entonces,
yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. O sea, yo soy la planta y ustedes son las ramas. Y cómo es que a través de él es que nosotros tenemos vida y tenemos la capacidad de dar fruto. Los frutos que acababa de hablar Carlos. Y dice, fuera de mí, ustedes no son capaces de hacer nada. Y yo creo que este es el punto. Y lo dijiste claramente y lo quiero acotar. La felicidad está en una persona, en la persona de Jesucristo. Y conforme nosotros nos conectamos en Él, vivimos en Él, podemos ir siendo transformados a Él, porque somos parte de esa planta maravillosa, de esa vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. Y me emociona saber esto, ¿verdad? Que es Él obrando en mí, porque yo no soy capaz de hacerlo. Es imposible. O sea, yo sí sé de lo que sí soy capaz de hacer y no es nada bueno. De hecho, yéndonos a Gálatas, yo me podría ir más al 19, donde dice todo lo demás, ¿verdad? 19, 20, 21, los frutos de la carne. Por naturaleza, yo soy capaz de hacer todas esas cosas. Pero cuando el Espíritu obra en cada uno de nosotros, a través de la persona de Jesucristo, nos vamos transformando a la imagen de Él. Yo no sé si algún día nos pareceremos de alguna manera tanto, pero creo que ese es el fin, ¿verdad, Justin? Irnos transformando a la imagen de Jesucristo y entonces podremos ser mansos como el Señor es manso. Y yo creo que nos llena de esperanza porque Él se ha comprometido a llevar a cabo esta obra en nosotros al unirnos con Él, ¿verdad? O sea, toda esta idea de lo que Pablo dice en Filipenses 1, de que Él completará la obra que Él ha comenzado. O sea, decimos, bueno, anoche fallé. No fui manso, pero yo puedo levantarme hoy y decir, Dios, perdóname, voy a ir a buscar a mi hija, ¿verdad? Otra vez y decirle lo mismo. Pero yo no me tengo que desesperar y decir, ahí fallé todo, ahí quedó todo, ¿verdad? Despedazado, sino que no me llena de esperanza porque yo sé que Jesús está obrando en mí. Estoy consciente porque el Espíritu Santo obró en mí de lo que sucedió anoche y entonces yo puedo tratarlo y seguir creciendo en esas cosas y Él me sostiene, Él me carga y Él está obrando a su ritmo y a su tiempo, ¿verdad? Pero Él está llevando a cabo y Él completará esa obra. Excelente, excelente. Pues mira qué interesante ha sido esto de aprender de la mansedumbre. O sea, es una sola bienaventuranza. Nos quedamos un solo versículo. Un solo versículo. Pero no quisiera dejar a medias el versículo porque dice... Al final, bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. ¿Qué significa eso, Justin? Pues yo creo que en parte importa mucho el contexto, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en el contexto de a quiénes Jesús está dirigiendo, Él se está dirigiendo en general a personas quienes no han tenido ninguna capacidad para tener su propio terreno. Muchos de ellos hubieran sido personas oprimidas. Y hay un balance muy delicado y por eso yo creo que es muy importante que Jesús obre en nosotros, porque para muchos de ellos había una opresión clara, tanto gubernamental como también personal, ¿verdad? Habían impuestos y habían estos recaudadores de impuestos que impedía su desarrollo económico. Entonces, el considerar ellos en algún día poder tener un bienestar financiero generacional, todas estas cosas era una imposibilidad. Pero el hecho de que entonces ellos tendrán un buen rey y ese buen rey será el dueño de absolutamente todo. Y Él nos dará junto con Él todas estas cosas que nosotros tendremos algún día. Seremos dueños y coherederos de la tierra. Yo creo que es una promesa espectacular, ¿verdad? El decir esto, ya no viviremos en un mundo corrupto, ya no viviremos en un mundo donde todas estas cosas están sucediendo, sino que seremos gobernados por una ley justa, por un rey justo, y Él en su justicia y en su obra nos ha invitado a también juntos con Él reinar. Entonces yo creo que es un poquito a eso que se apunta. Ahora, yo creo que la relación entre la mansedumbre es porque es muy probable que muchos de ellos, respondiendo a sus condiciones, la tentación sería revolución, la tentación sería rebeldía, ¿verdad? Ahora, la razón por la que digo es que es un balance delicado es porque más adelante él dice bienaventurados los que procuran la justicia y también habla de procurar la paz. Entonces están todos estos aspectos
que requiere mucha sabiduría y requiere el Espíritu Santo en nosotros, sabiendo pues cuándo busco justicia, cuándo procuro paz, cuándo soy manso, cuándo levanto y le doy vuelta a las mesas. O sea, el saber todas esas cosas, la razón por la que no simplemente nos podemos llevar por el Sermón del Monte como si fuera ley, sino que hay un Espíritu que está obrando en nosotros. Pero yo creo que él los ha llamado a el mundo diría, para tener lo tuyo, tenés que salir y conseguirlo. Tenés que arrebatar las cosas que son tuyas. Y Jesús está diciendo algo completamente diferente. Mira, porque tú sos mío, ya todo es tuyo. Bienaventurado entonces los mansos. No hay por qué tú afanarte, no hay por qué tú preocuparte, no hay por qué tú salir a pelear y arrebatar y todas esas cosas. Tranquilo. Sé manso, sé gentil, sé humilde, ¿verdad? Y yo creo que eso más o menos es la conexión de esa segunda parte. Buenísimo. El Salmo 37 dice que no nos afanemos por ver prosperar al impío, ¿verdad? Porque al final de cuentas dice que los mansos, bueno, los que buscan al Señor heredarán la tierra. O sea, yo no sé si aquí se refería, si el Señor Jesús estaba citando esa parte de la Escritura, pero justamente eso lo dice el Salmo 37. Y antes de eso dice que encomendemos al Señor nuestro camino, que confiemos en Él y Él hará. Nuevamente, depender totalmente de Él en todo, ¿verdad? Yo creo que ese es el mensaje recurrente en las últimas semanas. No sé, Luis, si querés, pasamos a nuestras conclusiones, porque siempre cerramos con conclusiones. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos, cabal? A ver, ¿qué aprendiste, Luis? Porque vos no fuiste manso la semana pasada. Ok, sí, no, pues aprendí a que no soy, por naturaleza, no soy manso. Por naturaleza soy todo lo contrario a ser manso. No sé cuál sería la palabra correcta impetuoso, sí, impulsivo, enojado. Sí. Sí. Podríamos seguir con el listado. Pregúntale a mi esposa, ella te lo puede decir. Tiene el listado de bien. O sea, aprendí que por naturaleza yo soy así y que necesito del Señor o estar unido a Él y que a través del Espíritu puedo ser transformado a ser una persona con esa cualidad de ser manso. Pero sabes que vos, no solo vos, también Justin. Sí. También yo. Y esa es la ventaja, digamos, de estas amistades y estos grupos, que podemos descubrirnos uno frente al otro y hablar claramente que a todos nos cuesta la mansedumbre, ¿no? O sea, yo estoy seguro que hablar públicamente de esto, porque al final, con una o dos personas que nos escuchan, se riega la bola, nos pone en una postura de que debemos realmente trabajar en esa mansedumbre, depender totalmente de Dios para alcanzarla. Leer nuestra Biblia, mira, yo lo digo todos los episodios, para mí es una bendición poder leer la Biblia con intención y encontrar estas verdades, no solo en un versículo, sino que nos vamos de Mateo a Gálatas, a Salmos, a Números, y ves que es un tema en toda la Biblia. Hay un hilo conductor donde Jesús está anunciado y predica y todo. Entonces, la realidad es que nos pasa a todos, Bawicho, no solo... Yo lo decía en son de broma, no te vas a sentir mal. No, yo sé. Pero nos pasa a todos, y yo estoy seguro que en mi vida personal, el poder ser manso con mi esposa y con mi hijo a partir de ahora, o tratar de serlo, mejor dicho, va a ser una gran bendición para nuestra vida, porque no había hecho clic con todo eso. Entonces, estoy de acuerdo con vos en la primera conclusión. Todos necesitamos, como hombres, tener esa búsqueda de la mansedumbre. Justin, una conclusión. Pues para mí, una de las cosas que vengo reflexionando aún desde anoche que todo esto sucedió es que, y para ponerlo en el contexto de mansedumbre, yo le he sido muchísimo peor a Dios a comparación de cómo fue mi hija conmigo anoche. O sea, yo no simplemente le fui a despertar a Dios antes de que se acostara, ¿verdad? O sea, si durmiera, pero... o sea, mi vida ha sido una plena y total rebeldía depravada en contra de Él. Y aún así Él ha respondido hacia mí en mansedumbre. Entonces yo creo que no solo lo lejos que soy de serlo, pero lo enormemente diferente que aún es las cosas a las que yo respondo sin mansedumbre. Eso para mí, o sea, verme identificado en el evangelio como el malo, como el bad boy, esa parte para mí es una conclusión a la que estoy llegando.
Qué bueno, sos bienvenido como miembro honorario de los Bad Boys. Gracias. Sí. Y yo, por último, cerrando el tema de la felicidad, porque al final es lo que estamos, de lo que estamos hablando, creo que la mansedumbre realmente te conduce a ese estado pleno de ser Macario, de ser verdaderamente bienaventurado, porque te das cuenta de lo que la obra del Señor puede hacer en tu vida y en la vida de los demás. Y qué más felicidad y qué más paz que eso. De repente no llega todos los días, no llega de la noche a la mañana, pero sí te va a conducir a la felicidad a vos. Y eso es lo que buscamos con estas enseñanzas, ser verdaderamente felices y una felicidad que va a perdurar en nuestras vidas, en la vida de la gente que está alrededor de nosotros y la gente que vamos a encontrar en nuestro camino, Huicho. Perfecto, pues gracias, Justin, de verdad, por este capítulo. Privilegio para servirles. Que no sea el último. Deberías de predicar más seguido todos los domingos. El Señor nos guarde. No, pero sí, de verdad te esperamos, no solo esta vez, todas las veces que querrás, sos bienvenido. Y nos encantó platicar, que nos enseñaras, de verdad, porque estábamos aquí con Carlos discutiendo. Con dudas. Decimos que es manso, no, decirlo vos. Entonces, mejor que lo diga Justin. Hoy tenemos a un pastor aquí. Entonces Pues fue un aprendizaje para mí también. De verdad, gracias por dejarme compartir el espacio. Totalmente. Bueno, y recuerden que nos encuentran en 3 plataformas. Estamos en Instagram como Bad Boys 310 Podcast. Estamos en YouTube como Bad Boys el Podcast. Y en Spotify como Bad Boys el Podcast también. Todos los jueves pueden ver el episodio en YouTube y en Spotify desde muy tempranito en la mañana. Gracias, Huicho. Gracias, Justin. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en el episodio 4 a ver a quién invitamos, vos. Bueno. Un gustazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego.